Jonathan Kahler, breve introducción a la teoría literaria, capítulo 1, ¿qué es la teoría? En los estudios literarios y culturales más recientes se oye hablar mucho de teoría, pero no de teoría de la literatura, sino de simple teoría, sin más. Tiene que resultar bien extraño para quien sea ajeno a la disciplina. ¿Teoría de qué? Entran ganas de preguntar. Sorprendería lo difícil que resulta responder a eso. No es la teoría de nada en particular, tampoco es una teoría exhaustiva que generalice sobre las cosas. En ocasiones la teoría parece incluso no ser ni siquiera la explicación de nada, sino más bien una actividad, algo que hacemos y dejamos de hacer. No puede andar metido en cuestiones de teoría, enseñar o estudiar teoría. Se las puede odiar o tenerle miedo. Nada de eso ayuda, sin embargo, a clarificar qué es la teoría. La teoría, se nos dice, ha modificado de raíz la naturaleza de los estudios literarios, pero quien afirma tal cosa no se refiere a la teoría literaria, a la explicación sistemática de la naturaleza de la literatura y de los métodos que han de analizarla. Igualmente, cuando se escuchan quejas sobre el exceso de teoría en los estudios literarios recientes, no se quiere decir que se está reflexionando demasiado sobre la naturaleza de la literatura o se discuta desproporcionadamente qué rasgos caracterizan al lenguaje literario, por ejemplo. Nada de eso, es algo distinto lo que se tiene en mente. Más bien, lo que preocupa es justamente lo que haya demasiada polémica sobre cuestiones ajenas a la literatura, demasiada discusión sobre cuestiones generales cuya relación con la literatura es apenas manifiesta, demasiada lectura de complejos textos psicoanalíticos, políticos y filosóficos. La teoría son un puñado de nombres, en su mayoría extranjeros. Significa Jacques Derrida, Michel Foucault, Luz Irigaray, Jacques Lacan, Judith Butler, Louis Althusser o Gayatri Spivak, entre otros. El término teoría. Entonces, ¿qué es la teoría? Parte del problema reside en el propio término de teoría, que apunta en dos direcciones. Así, por ejemplo, hablamos de la teoría de la relatividad, una serie verificada de proposiciones científicas, pero en este sentido convive con el uso más corriente de la palabra. ¿Tú qué crees que por qué habrán roto Laura y Miguel? Yo tengo la teoría de ¿qué significa teoría en este caso? En primer lugar, se advierte un componente de especulación. Sin embargo, tener una teoría no es lo mismo que conjeturar, decir, sospecho que. Daría a entender que debe haber una razón, pero que no alcanzo a saberla con seguridad. Sospecho que Laura ha acabado por cansarse del tiquis-miquis de Miguel, pero ya nos los contará María en cuanto pueda hablar con ella. Una teoría, en cambio, es una forma de especulación que no puede depender de la opinión de María. Es una explicación cuya verdad o falsedad posiblemente será difícil de verificar. Por lo demás, yo tengo la teoría de que promete la explicación no será obvia. No se imagina uno que la frase continúe diciendo, tengo la teoría de que es porque Miguel estaba liado también con Pepa. Esta afirmación no contaría como teoría. No hay que ser un genio de la teoría para llegar a la conclusión de que, si Miguel salía con Laura y estaba liado con Pepa, ello podría quizás haber influido en la actitud de Laura. Ahora bien, si se dijera, tengo la teoría de que Miguel estaba también liado con Pepa, sería ya la misma existencia de esa relación lo que se estaría poniendo en duda y ello generaría suposiciones meramente hipotéticas, que son el germen de una posible teoría. Pero normalmente para que una hipótesis se considere teoría debe caracterizarse por una cierta complejidad, además de no ser evidente. Tengo la teoría de que Laura todavía estaba enamorada platónicamente de su padre y de que Miguel no se llegó a transformar en el hombre que ella esperaba. Una teoría ha de ser más que una mera hipótesis, no puede ser obvia, implica relaciones complejas y de tipo sistemático entre diversos factores y no se demuestra ni se descarta con facilidad. Si tenemos en mente estos aspectos, resulta más sencillo entender qué implica la etiqueta de teoría. La teoría como género. En los estudios literarios actuales, la teoría no es una descripción de la naturaleza de la literatura o de los métodos más adecuados para su estudio. Aunque ambas cuestiones son parte de la teoría, si se tratarán en este libro, especialmente en los capítulos 2
5 y 6. En un conjunto de reflexiones de escritura de límites estrechamente difíciles de definir, el filósofo Richard Rorty ha hablado de un género nuevo, mixto, que nació en el siglo XIX, con origen en la época de Goethe, Macaulay, Carlyle y Emerson. Se ha desarrollado una nueva forma de escritura que no es la evaluación de los méritos relativos de una obra de arte, ni es la historia de las ideas, ni filosofía moral, ni profecía social, sino todo ello mezclado en un nuevo género. La manera más adecuada de referirse a este género misceláneo es con el simple apelativo de teoría, nombre que ha pasado de designar aquellas obras que han supuesto un reto a la forma de pensar más común en campos de estudio diferentes a los que en apariencia le son más propios. Esta es la explicación más sencilla de que convierte a un texto en teoría. Las obras que se consideran teoría producen efectos más allá de su ámbito original. Se trata sin duda de una definición poco satisfactoria, pero al menos parece reflejar qué ha venido sucediendo en este campo. Desde los años 60, los estudios literarios han prestado atención a escritos ajenos al ámbito literario, cuyo análisis del lenguaje, la mente, la historia o la cultura ofrecían explicaciones nuevas y convincentes para los problemas textuales y culturales. La teoría, en este sentido, no es un conjunto de métodos para el estudio literario, sino una serie articulada de escritos sobre absolutamente cualquier tema, desde las cuestiones más técnicas de filosofía analítica hasta las diversas maneras en que se ha pensado y se ha hablado de nuestro cuerpo. El género teoría incluye obras de antropología, cinematografía, filosofía de la ciencia, gender studies, historia del arte, historia social y de las ideas, lingüística, psicoanálisis, sociología y teoría política. Esas obras responden a las discusiones propias de su campo, pero se han convertido en teoría porque su perspectiva o su razonamiento son sugerencias y útiles para estudiosos de otras disciplinas. Las obras que devienen teoría ofrecen explicaciones que otros pueden usar sobre muy diversas cuestiones: el significado, la naturaleza y la cultura, el funcionamiento de la psique o la interrelación de la experiencia privada y la pública, o la experiencia individual y la de las grandes fuerzas históricas. Los efectos de la teoría. Si definimos la teoría por sus efectos prácticos, como aquello que altera nuestra perspectiva, que nos hace ver de forma diferente nuestros objetos de estudio y las prácticas de análisis, ¿de qué tipo de efectos hablamos? El efecto más importante de la teoría es que pone en duda el sentido común. Las ideas que son de sentido común sobre el significado, la escritura, la literatura o la experiencia. Por ejemplo, la teoría cuestiona: 1. La concepción de que el significado de un enunciado o un texto se corresponde con lo que el autor quería decir. 2. La idea de que la escritura expresa una verdad que reside fuera del texto, en la experiencia o la situación que expresa. 3. O la noción de que la realidad es lo que está presente en un momento dado. La teoría es, con frecuencia, una crítica belicosa de las nociones de sentido común y, más todavía, intenta demostrar que lo que damos por seguro como sentido común es de hecho una construcción histórica, una teoría particular que ha llegado a parecernos tan natural que ya ni siquiera la percibimos como teoría. Al ofrecer una crítica de lo aparentemente razonable y desarrollar la exploración consiguiente de concepciones alternativas, la teoría nos lleva a cuestionar las premisas o las suposiciones más básicas en el estudio de la literatura y perturba todo lo que se puede haber dado hasta ahora por sentado. ¿Qué es el significado? ¿Qué es un autor? ¿Qué es leer? ¿Qué es el yo o el sujeto que escribe? ¿El que lee? ¿El que actúa? ¿Qué relación hay entre los textos y las circunstancias en que se producen? Pero, ¿qué podemos ver algún ejemplo de teoría? En lugar de hablar sobre la teoría en general, sumerjámonos, en fin, en la obra de dos de los teóricos más influyentes y veamos qué conclusiones llegamos. Trataremos dos casos relacionados pero dispares, que implican críticas a algunas ideas de sentido común sobre el sexo, la escritura y la diferencia. Foucault y el sexo. En su libro La historia de la sexualidad, el historiador de las ideas, Michel Foucault,
somete a análisis la que llama hipótesis represiva. El lugar común, según el cual el sexo es algo que, en épocas precedentes, particularmente en el siglo XIX, ha sido reprimido y que la modernidad ha luchado por liberar. No obstante, Foucault plantea que, lejos de ser algo natural que hubiera sido reprimido, el sexo es una idea compleja creada por la confluencia en el siglo XIX de un conglomerado de prácticas sociales, investigaciones, actos de conversación y escritura, creada por discursos o prácticas discursivas. En resumen, todos los mensajes de médicos, novelistas, psicólogos, moralistas, asistentes sociales, políticos o la Iglesia que relacionamos con la idea de represión de la sexualidad fueron, de hecho, maneras de provocar el nacimiento de ese algo que llamamos sexo. Escribe Foucault, la noción de sexo permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones, placeres y permitió el funcionamiento como principio causal de esa misma unidad ficticia como principio causal, pero también como sentido omnipresente, secreto a descubrir en todas partes. Con ello Foucault no pretende negar que haya actos físicos de relaciones sexuales, o que los seres humanos tengan un sexo biológico y órganos sexuales. Afirma más bien que el siglo XIX encontró nuevas maneras de agrupar, bajo una única categoría, el sexo, una serie de cosas que son, en potencia, bastante diferentes. Ciertos actos que llamamos sexuales, distinciones biológicas, partes del cuerpo, reacciones psicológicas y sobre todo significados sociales. Las maneras en que se hablaba y se trataba de esas conductas, sensaciones y funciones biológicas dio lugar a algo diferente, a una unidad artificial llamada sexo, y que pasó a ser considerada como fundamental para la identidad del individuo. Posteriormente se operó un trastornamiento crucial en la relación, y esa cosa llamada sexo fue considerada la causa de la diversidad de fenómenos que anteriormente se habían reunido para originar la idea. Este proceso otorgó a la sexualidad una importancia y un papel nuevos, convirtiéndola en el secreto de la naturaleza del individuo. Hablando de la importancia del impulso sexual y de nuestra naturaleza sexual, Foucault observa que se ha alcanzado en un punto en que, y dice, hemos llegado ahora a pedir nuestra inteligibilidad a lo que durante tantos siglos fue considerado locura. Nuestra identidad a lo que se percibía como oscuro, empuje sin nombre. De ahí la importancia que le prestamos, el reverencial temor con lo que rodeamos, la explicación que ponemos en conocerlo. De ahí el hecho que, a escala de los siglos, haya llegado a ser más importante que nuestra alma, dice. La manera en que el sexo fue convertido en el secreto del ser del individuo, en un venero clave de nuestra identidad como individuos, se puede ilustrar, por ejemplo, con la creación en el siglo XIX del homosexual como categoría, en un venero clave de nuestra identidad como individuos. Se puede ilustrar, por ejemplo, con la creación en el siglo XIX de homosexual como categoría casi como especie. En periodos anteriores se habían estigmatizado las relaciones sexuales entre individuos del mismo sexo, como la sodomía. Pero en ese momento dejó de ser una cuestión de actuación para convertirse en una cuestión de identidad. No de si uno había cometido actos prohibidos, sino de si era homosexual. La sodomía era un acto, escribe Foucault, pero el homosexual es ahora una especie. Anteriormente existían actos homosexuales que una persona podía realizar, ahora es más bien un núcleo o esencia sexual en que determina el ser auténtico del individuo. ¿Se trata de un homosexual? En la perspectiva de Foucault, el sexo es construido por discursos relacionados con prácticas e instituciones sociales de diversas clases. La manera en que los médicos, la iglesia, los funcionarios públicos, los asistentes sociales e incluso los novelistas tratan los fenómenos que identifican como sexuales. Sin embargo, esos discursos representan al sexo como si fuera previo a ellos. Modernamente se suele aceptar este último enfoque y se acusa a esos discursos y prácticas sociales de intentar controlar y reprimir el sexo que, en la práctica, están construyendo. El análisis de Foucault invierte el proceso y considera el sexo antes un efecto que una causa, es decir, un producto de los discursos que pretenden analizar, describir y regular las actividades humanas. El razonamiento de Foucault ilustra cómo una discusión del campo de la historia se ha convertido en teoría.
que ha inspirado a estudiosos de otros campos que han hecho uso de ella. No se trata de una teoría de la sexualidad, en el sentido de un conjunto de axiomas pretendidamente universales. Quiere ser el analista de un desarrollo histórico concreto, pero es evidente que tienen implicaciones más amplias, ya que impulsa a sospechar lo que se identifica como natural o como un hecho. ¿Acaso no podrían haberlo generado, por el contrario, los discursos de los expertos, las prácticas ligadas a discursos del saber que dicen describirlo? Según la explicación de Foucault, lo que ha creado el sexo como un secreto de naturaleza humana es la tentativa de conocer la verdad sobre los seres humanos. Las jugadas de la teoría. Una característica de la reflexión que se convierte en teoría es que realiza jugadas sorprendentes que resulten útiles para el análisis de otros temas. Uno de estos movimientos es la hipótesis de Foucault, conforme a la cual la supuesta oposición entre una sexualidad natural y las fuerzas sociales, el poder que la reprimen, es, en realidad, probablemente una relación de complicidad. Las fuerzas sociales originan la cosa sexo, que aparentemente intentan controlar. Una jugada subsiguiente, el bonus de la partida, por llamarlo así, sería preguntarse por qué se consigue al ocultar esta complicidad entre el poder y el sexo, supuestamente reprimido por el poder. ¿Qué se consigue al mostrar esta interdependencia, no como dependencia, sino como oposición? La respuesta de Foucault es que así se enmascara la omnipresencia del poder. Uno cree que está resistiéndose al poder al defender el sexo, y en realidad está operando completamente dentro de los términos establecidos por el sexo. Por decirlo de otro modo, mientras esa cosa llamada sexo aparentaba estar fuera del poder como algo que las fuerzas sociales intentan en vano controlar, el poder parece limitado, no parece demasiado poderoso, no puede domar el sexo. Pero en realidad el poder es omnipresente, está en todas partes. El poder para Foucault no es algo que se ejerce la dualidad, poder-saber. Poder bajo la forma de saber o saber bajo la forma de poder. Lo que creemos saber del mundo, el armazón conceptual con el que se nos impulsa a pensar sobre el mundo, ejerce un gran poder. Poder saber ha originado, por ejemplo, la situación en la que se nos define por nuestro sexo. Ha originado la situación que define a una mujer como alguien que se realizará como persona al tener una relación sexual con un hombre. La idea de que el sexo esté fuera del poder y se opone a él oculta el alcance generalizado del poder saber. Hay que tener en cuenta diversos aspectos importantes de este ejemplo de teoría. La teoría de Foucault es analítica, analiza un concepto, pero es también inherentemente especulativa, pues no hay evidencia que permita demostrar qué es la hipótesis correcta sobre la sexualidad. Es decir, hay muchos elementos que hacen plausible su explicación, pero no hay prueba determinante. Foucault llamó crítica genealógica a este tipo de investigación, exponer como una categoría supuestamente fundamental como la del sexo, es producida por prácticas discursivas. Una crítica como esta no pretende decirnos qué es el sexo en verdad, sino que intenta averiguar cómo se ha creado este concepto. Obsérvese que, en su análisis, Foucault no habla en ningún caso de literatura, pero su teoría ha demostrado ser un interesante para los estudiosos de la literatura. Por un lado, porque la literatura trata de sexo, la literatura es uno de los lugares en donde se construye esa idea de sexo, y en la literatura se encuentra una defensa de la noción de que la identidad más profunda de las personas está ligada al tipo de deseo que sienten por otro ser humano. La explicación de Foucault ha resultado importante para los estudiosos de la novela y también para los que trabajan en estudios gay y lesbiana, y en general en los gender studies. La influencia de Foucault reside particularmente en haber inventado nuevos objetos históricos, cosas como el sexo, el castigo, la locura, que no se había considerado previamente que tuvieran una historia. Y por tanto, impulsa a analizar cómo las prácticas discursivas de un periodo, incluyendo la literatura, puede haber modelado las cosas que no parecen evidentes. Derrida y la escritura. Como segundo ejemplo de teoría, tan influyente como la revisión Foucaultiana de la historia de la sexualidad, pero con matices que ilustran algunas diferencias importantes, podríamos tomar el análisis del filósofo
Jacques Derrida. Dedicó a una discusión sobre la escritura y la experiencia con la confesión de Jacques Rousseau. A Rousseau se le ha atribuido con frecuencia el mérito de haber colaborado en el nacimiento de la noción moderna del yo individual. Pero antes, veamos algunos antecedentes. Tradicionalmente la filosofía occidental ha diferenciado la realidad de las apariencias, las cosas en sí, de sus representaciones y el pensamiento de los signos que lo expresan. Los signos y representaciones en esta perspectiva no son sino un cambio de acercamiento a la realidad, a la verdad o a las ideas, y deben ser lo más transparentes posibles. No deben estorbar, no han de afectar ni infectar el pensamiento o la verdad que representa. Según este esquema, el habla parece ser la manifestación o la presencia inmediata del pensamiento, en tanto que la escritura, que opera en ausencia del emisario del mensaje, se ha considerado una representación artificial y secundaria del habla, un signo potencialmente engañoso de otro signo. Rousseau se inscribe en esta tradición que ha pasado a integrarse en el sentido común. Al escribir, los lenguajes están hechos para ser hablados, la escritura sirve solo para suplemento al habla. En este punto interviene Derrida preguntándose, ¿qué es un suplemento? En el diccionario del uso del español de María Moliner se dice que un suplemento es un complemento, cosa que sirve para completar o para agrandarla, hasta cierta medida. Entonces, ¿la escritura complementa a la palabra al suplir algo esencial que le faltaba? ¿O bien añade algo suplementario de lo que el habla podría prescindir tranquilamente? Rousseau caracteriza repentinamente la escritura como una mera adición, un añadido no esencial, incluso una enfermedad del habla. La escritura se compone de signos que introducen la posibilidad de la confusión, pues se los lee en ausencia del hablante, que no está presente para aclarar o rectificarse. No obstante, aunque Rousseau califique la escritura de suplemento no esencial, en sus obras la reflejan como lo que completa o suple lo que se echa en falta en el habla. Se hace intervenir a la escritura para compensar las imperfecciones del habla, como un ejemplo la posibilidad de confusión. Así Rousseau escribe en Las Confesiones, el libro que inaugura la noción del yo como realidad interior, desconocida por la sociedad, que ha optado por escribir ese libro y esconderse de la sociedad, porque en sociedad se nos mostraría, no solo en desventaja, sino completamente diferente a lo que soy. Si tuviera presente, la gente nunca hubiera conocido mi valor. Para Rousseau, entonces su yo, verdadero, es diferente del yo en que se muestra en la conversación con los demás, y requiere de la escritura para suplir los signos equívocos de su habla. La escritura adquiere de repente un papel esencial porque el habla tiene rasgos que antes parecían ser propios de la escritura. Como la escritura se compone de signos que no son transparentes, que no transmiten sin más el significado que el hablante tiene en mente, sino que están abiertos a la interpretación. La escritura es un suplemento del habla, pero el habla es igualmente un suplemento. Los niños, escribe Rousseau, aprenden rápidamente a hablar para suplir su debilidad, pues no es necesaria demasiada experiencia para darse cuenta del placer que supone actuar a través de las manos de otros y mover el mundo que solo mover la lengua. Derrida hace un movimiento de deriva característico de las obras de teoría y trata este caso concreto como ejemplo de una estructura lógica general, una lógica de la suplementariedad que encuentra en las obras de Rousseau. Esta lógica es una estructura en la que lo suplementado, el habla, acaba necesitando un suplemento porque demuestra tener los mismos rasgos que originalmente se pensaba que caracterizaban exclusivamente al suplemento, la escritura. Intentaré explicarme. Rousseau necesita escribir porque cuando habla se le malinterpreta. O en términos más generales, necesita signos porque las cosas en sí no le satisfacen. En Las Confesiones describe su amor adolescente por Madame de Warnes, en cuya casa residía y a la que llamaba Maman. Y dice, no acabaría nunca si tuviera que describir en detalle todas las locuras que el recuerdo de mi querida Maman me hacían cometer cuando ya no estaba en su presencia. ¿Cuántas veces besé mi cama, recordando que ella había dormido allí, mis cortinas y todos los muebles de la sala, pues pertenecían a ella y a su mano hermosa, los había tocado, incluso el suelo sobre el que me postraba,
pensando en cómo ella había discurrido por él. Esos objetos que menciona Rousseau funcionan en la ausencia de Maman, como suplementos o sustitutos de su presencia. Pero resulta que incluso en su presencia se mantiene la misma estructura, la misma necesidad de suplementos. El texto continúa diciendo: en ocasiones cometía, incluso en su presencia, extravagancias que solo el más violento amor parecía capaz de inspirar. Un día sentados a la mesa, juntos cuando se había introducido un bocado en la boca, grité que había un pelo en él. Dejó el bocado de nuevo en el plato, yo lo agarré y lo deglutí con avidez. La ausencia de Maman, cuando ha de conformarse con sustitutos o signos que la recuerdan, se contrasta primero con su presencia. Pero se advierte que su presencia no es un momento de satisfacción, de acceso inmediato a la cosa misma, sin suplementos ni signos intermedios. En su presencia la estructura, la necesidad de suplementos es exactamente la misma. De aquí el grotesco incidente de tragarse la comida que ella se había llevado a la boca. La cadena de sustituciones podría continuar, incluso si Rousseau llegara a, como se suele decir, poseerla. Perduraría la sensación de que mamá se le escapa y de que solo es posible prometerse tenerla o recordar haberla tenido. Y quizás mamá sean también un sustituto de la madre que Rousseau nunca tuvo. Madre que, a su vez, no había sido suficiente y que, como todas las madres, hubieran generado insatisfacción y requerido suplementos. A través de esta serie de suplementos, escribe Derrida, emerge una ley, la de una serie vinculada infinitamente que multiplica inedulablemente las mediaciones suplementarias que producen la sensación de la misma cosa que postergan, la impresión de la cosa en sí, de presencia inmediata o de percepción imaginaria. Se deriva la inmediatez, todo empieza por el intermediario, dice. Cuanto más insiste un texto en la importancia de la presencia de la cosa misma, más resuelta que muestra la necesidad de intermediarios. Estos signos o suplementos son en realidad los responsables de que creamos que hay algo ahí afuera, como mamá, que podemos tocar y comprender. Lo que estos textos nos enseñan es la idea del original, la creación, las copias, y que el original siempre resulta diferido y no podemos alcanzarlo nunca. La conclusión es que no podemos seguir manteniendo lo que nos dicta nuestro sentido común, que la realidad está presente y que el original es lo que estuvo presente. La experiencia, por el contrario, sufre la mediación de los signos, y el original es generado por efecto de los signos o suplementos. Para Derrida, los textos de Rousseau, entre otros, nos proponen que no concibamos la vida como una realidad exterior, a la que se superponen signos y textos, con la mera función de representarla, sino más bien como algo bañado de signos, convertido en lo que es por procesos de significación. Una obra puede pretender que la realidad es previa al significado, pero de hecho muestra en una formulación que se ha hecho famosa que no existe lo fuera del texto. Cuando creemos estar fuera de los signos y los textos y al alcanzar la realidad en sí misma, lo que encontramos es más texto, más signos, cadena de suplementos. Escribe Derrida. Lo que hemos intentado mostrar al seguir el hilo conductor del suplemento peligroso es que en lo que llamamos la vida real de esas criaturas de carne y hueso nunca ha habido más que escritura, nunca ha habido más que suplementos y significados sustitutivos, que solo podían generarse en una cadena de relaciones diferenciales. Y así, indefinidamente, pues hemos leído en el texto que en el presente absoluto, la naturaleza, lo que nombramos con palabras como madre, madre real, etc., siempre se ha escapado, nunca ha existido, que la escritura en tanto que desaparición de la presencia natural, lo que inaugura el significado y el lenguaje. Dice: esto no quiere decir que no haya diferencia entre la presencia de mamá y su ausencia, o entre un suceso real y uno de ficción. Implica que su presencia no es sino una forma particular de la ausencia, que continúa precisando de mediaciones y suplementos, que nos muestran estos ejemplos. Foucault y Derrida entran con frecuencia en una misma lista, la de los teóricos postestructuralistas. Pero estos dos ejemplos de teoría presentan diferencias notables. Derrida realiza una lectura, una interpretación de textos en los que identifica el funcionamiento de la lógica,
La propuesta de Foucault, por el contrario, no se basa en textos. De hecho, cita un número sorprendentemente escaso de documentos o de prácticas discursivas, sino que ofrece un esquema conceptual genérico para pensar sobre los textos y los discursos en general. La interpretación de Derrida muestra hasta qué punto una obra literaria, como por ejemplo Las Confesiones de Rousseau, es en sí misma teórica. Por una parte ofrece un razonamiento especulativo explícito sobre la escritura, el deseo y la sustitución o suplementación, pero al mismo tiempo nos lleva a pensar sobre estos temas de acuerdo con formas implícitas en el texto. Por su parte, no nos propone considerar cuán penetrantes o sabios son los textos, sino en qué medida los discursos de médicos, científicos y novelistas, entre otros, crean los objetos que dicen meramente analizar. Derrida muestra que las obras literarias son teóricas. Foucault, que los discursos del saber son creativamente productivos. También parece haber diferencias en las pretensiones de ambos y en las implicaciones que derivan. Derrida quiere explicarnos qué dicen o muestran los textos de Rousseau, por lo que la cuestión que surge a continuación es saber si lo que dicen los textos de Rousseau es cierto o no. Foucault aspira a analizar un momento histórico determinado, de lo que se deriva la cuestión de si sus grandes generalizaciones son aplicables también a otras épocas o lugares. Derivar cuestiones implicadas en las afirmaciones, como acabamos de hacer, es ya una manera de entrar en la teoría y practicarla. Ambos ejemplos ponen de manifiesto que la teoría implica una forma práctica de especulación. Las nuevas explicaciones del deseo, el lenguaje, etc., suponen un desafío a nuestras ideas previas. Que exista algo natural llamado sexo o que los signos representen realidades preexistentes. De ese modo nos incitan a pensar de nuevo en las categorías a las que recurrimos para reflexionar sobre la literatura. Estos ejemplos muestran la que ha sido la tarea principal de la teoría más reciente. La crítica de todo lo que se toma por natural, la demostración de todo lo que se ha pensado o declarado como natural, es en realidad un producto histórico y cultural. Se podrá comprender lo que sucede recorriendo un nuevo ejemplo cuando Aretha Franklin canta «Haces que me sienta como una mujer natural». Parece contenta de hallarse confirmada en una identidad sexual natural previa a la cultural, cuando un hombre la trata de determinada manera. Pero a la vez esta formulación, «haces que me sienta como una mujer natural», sugiere que la identidad supuestamente natural o dada es un rol cultural, un efecto producido dentro de una cultura. La Franklin no es una mujer natural, tiene que lograr sentirse como si lo fuera. La mujer natural es un producto cultural. La teoría ofrece razonamientos analógicos al anterior. Mantiene, por ejemplo, que los acuerdos e instituciones sociales aparentemente naturales e igualmente los hábitos de pensamiento de una sociedad son producto de relaciones económicas subyacentes y luchas continuadas por el poder, o que los fenómenos de la vida consciente pueden ser producidos por fuerzas inconscientes, o que lo llamamos el yo o sujeto se produce en y a través del sistema lingüístico y culturales, o en fin, lo que llamamos presencia, origen y el original. Son efectos de repetición creados por las copias. En definitiva, ¿qué es la teoría? Hemos visto hasta el momento 4 rasgos principales. 1. La teoría es interdisciplinaria. Su discurso causa efecto fuera de la disciplina de origen. 2. Es analítica y especulativa. Intenta averiguar qué se implica en lo que llamamos sexo, lenguaje, escritura, significado o sujeto. 3. Crítica de nociones del sentido común y de los conceptos considerados naturales. 4. Es reflexión, pensamiento sobre el pensamiento. Un análisis de las categorías que utilizamos para dar sentido a las cosas en literatura y el resto de prácticas discursivas. Como consecuencia, la teoría intimida. Una de las características más descorazonadas de la teoría actual es que no tiene fin. No es algo que se puede llegar a dominar, no es un grupo cerrado de textos que se puedan aprender para saber teoría. Es un muestrario inconexo de escritos que crece sin cesar. Pues tanto los recién llegados como los veteranos critican las directrices anteriores, defendiendo las contribuciones teóricas de nuevos autores o redescubriendo autores anteriores, que en su momento habían quedado al margen. En este escenario intimidador, el protagonismo pasa sin cesar a mano de nuevos autores. ¿Cómo? ¿No has leído a Lacan?
¿Y cómo pretendes hablar de poesía sin tener en cuenta el estadio del espejo en la constitución del sujeto? O bien, ¿cómo puedes escribir sobre la novela victoriana sin recurrir a la explicación Foucaultiana del despliegue de la sexualidad y la esterilización del cuerpo de la mujer, sin olvidar la demostración que hizo Gayatri Spivak de cómo afecta el colonialismo a la construcción del sujeto de la metrópolis? Actualmente, la teoría es como una sentencia diabólica que condena a leer otras difíciles del campo no familiares, en la que el completar una tarea no supone un respiro sino una asignatura pendiente. Spivak, claro, pero ¿has leído la crítica que le hizo Benita Parry y la respuesta posterior de Spivak? La imposibilidad de dominarla es una de las causas más importantes de la resistencia a la teoría. No importa cuánto creas saber, nunca sabrás con certeza si tienes que leer a Jean Baudrillard, Michael Bakhtin, Walter Benjamin, Helen C. Sousa, C.L.R. James, Melanie Klein o Julia Kristeva. O bien, si puedes olvidarlo, sin peligro. Dependerá claro de que seas tú y de quién quieras ser. Gran parte de la hostilidad contra la teoría proviene sin duda de que admitir su importancia es comprometerse sin término límite a quedar en una posición en la que siempre habrá cosas importantes que no sepamos. Pero eso es señal de que estamos vivos. Sin embargo, la teoría invita a desear la excelencia. Se suele creer que la teoría nos dará los conceptos necesarios para organizar y comprender los fenómenos que nos importan. Pero la teoría imposibilita la maestría, no ya solo porque no podamos saber todo, sino especialmente, y eso duele más, porque la teoría es en sí misma el cuestionamiento de las presunciones y los supuestos en que las basamos. La naturaleza de la teoría consiste en deshacer lo que uno creía saber mediante un combate de premisas y postulados. Por lo tanto, no se puede predecir qué efectos se derivan de la teoría. No se domina un tema, pero tampoco permanecemos en el punto de partida. Contamos con nuevas maneras de reflexionar sobre lo que leemos, con preguntas nuevas y con una idea más ajustada de qué implicaciones tienen las preguntas que hacemos a los libros que leemos. En consecuencia, esta breve introducción nos convertirá a lectores en maestros, y no solo por su brevedad, pero perfila líneas significativas del pensamiento y delimita las áreas del debate recientes, especialmente las propias de la literatura. Presenta ejemplos de investigación teórica con la esperanza de que resulten valiosos para el lector y le animen a catar los placeres del pensamiento teórico.